Los textos científicos son aquellos que tratan de unos conocimientos relativos a las ciencias, basados en la observación, la experimentación y la explicación de fenómenos ajenos al ser humano, como la física, la química, las matemáticas. Todos los textos que tienen que ver con esto van a ser de lo que denominamos textos científicos. Bueno, pues las características que rigen los textos científicos son tres. La primera, la precisión. Tengo que ser precisa en lo que digo, por lo tanto tengo que tener un rigor lingüístico y de procedimiento. Luego tengo que ser neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo dar mi opinión. Tengo que tener una visión objetiva sin connotaciones. Acordaros lo que es connotación y denotación. Podéis ver el vídeo, ¿vale? Para que os deis cuenta de la diferencia. Pero una visión objetiva es en la que yo no estoy imaginando nada ni dando mi opinión, ¿vale? Y no puede tener ningún tipo de connotación. Universalidad. Bueno, esto quiere decir que se asegura su comprensión y su validez. No puedo hacer un texto científico de aquello que no esté totalmente comprobado, experimentado y que yo lo tenga muy claro. En cuanto a los géneros que me voy a encontrar dentro de los textos científicos, depende de cómo los esté analizando. Según el destinatario, tenemos especializados, didácticos o divulgativos. Y según su canal de transmisión, escritos y orales. Los escritos son, por ejemplo, un artículo científico, una tesis o un ensayo científico. Y los orales son cuando damos una conferencia, un debate o una ponencia. En cuanto a la estructura que va a tener todo texto científico, se divide en tres bloques. Primero haremos una introducción explicando el hecho del que vamos a hablar y quizás algún estudio previo. El cuerpo, que es donde viene el grueso de todo nuestro estudio, y por último haremos una conclusión a modo de resumen o fin de la tesis de lo que hemos estado estudiando durante todo el cuerpo, durante toda la estructura de nuestro texto. En cuanto a los rasgos lingüísticos, hemos dicho que aquí hay que ser muy rigurosos. Bueno, pues predomina la función representativa. La finalidad es siempre transmitir información. Es importante precisar el significado de los conceptos. Por lo tanto, aquí va a aparecer mucho la función metalingüística. Y además utilizan un nivel culto en el registro y un registro formal. No podemos decir, mira tío, es que no. En un texto científico, la forma, nuestro lenguaje va a ser un lenguaje culto y la forma en la que nos vamos a expresar una forma formal, ¿vale? Entonces, en el plano léxico-semántico tenemos una densidad terminológica. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar muchas palabras. No vamos a utilizar todo el rato la palabra cosa o no, al contrario, tenemos que tener una riqueza de vocabulario. Vamos a tener un léxico denotativo y monosémico. No tiene que aparecer una redundancia léxica. Tiene que haber tecnicismos y nombres científicos, extranjerismos, abreviaturas, locuciones nominales. O sea, todo esto puede aparecer. En el plano morfológico y sintáctico, las oraciones suelen ser de tipo impersonal y pasivas reflejas, que indican neutralidad. Se utiliza mucho el presente de indicativo y también las formas verbales no personales. Acordaros que son el infinitivo, el gerundio y el participio. También utilizamos la tercera persona porque da la sensación de neutralidad. Y haremos muchos incisos, paréntesis. Y además, muchas veces aparecerán adjetivos, pues esos adjetivos suelen aparecer pospuestos después del nombre. En el plano textual, bueno, pues se utiliza sobre todo la exposición y la argumentación. La modalidad que vamos a hablar es el enunciado, enunciativa. La progresión va a ser temática continua, o sea, vamos a ir avanzando en ese texto. Y los conectores discursivos los vamos a utilizar. Tiene una estructura rigurosa, unos lenguajes que no son los naturales y un empleo de gráficos, de tablas, de esquema, de todo aquello que nos dé lugar para poder explicar en qué está basado nuestro estudio o qué pasos ha seguido. Bueno, pues ya veis cómo el texto científico lo hemos estudiado respecto de estos 4 puntos, aparte de los rasgos lingüísticos, las características, los géneros que nos podemos encontrar y la estructura que siempre va a tener nuestro texto científico. Espero que os haya ayudado. De ser así, regálame un like. Te veo en los siguientes vídeos. Un abrazo.